Bueno, buenas noches. Hoy tenemos el gusto de estar con un integrante del equipo de la Universidad de Montevideo, el Instituto de Historia. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto. Muy bien. Recientemente presentaste un libro, tuvimos mucho interés en seguir esa presentación. Motivó un poco el pedido de que pudiéramos tener una nota personal para que nos contaras de este trabajo sobre O'Donnell. Me gustaría que te presentes y que nos cuentes tu trayectoria antes de contarnos de este trabajo de investigación. Bueno, Roberto, en primer lugar, muchas gracias por la invitación para hablar sobre este libro. Y bueno, yo soy licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República y doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Desde 1989 hasta este año trabajé en la Universidad de la República, 35 años, me jubilé recientemente y me incorporé para analizar otras líneas de investigación en la Universidad de Montevideo. Pero este libro sobre Odón es fruto de mi trabajo en la Universidad de la República. Mis líneas de investigación han sido fundamentalmente la epistemología de la historia, la metodología de la historia. En particular lo que se denomina la historia de la historiografía, es decir, el análisis de los discursos y los relatos históricos. La historia de la historiografía vendría a ser algo así como la crítica literaria es a la literatura. Bueno, la historia de la historiografía es la crítica y el análisis de la historia escrita, la crítica y el análisis de la labor de los historiadores, la evolución del propio conocimiento histórico. He realizado historia fáctica, por supuesto, es decir, la tradicional historia del Uruguay, historia de América, la más conocida. Pero mi foco de trabajo académico, profesional, ha sido la epistemología de la historia. Y en ese marco he analizado la obra de Andrés Lamas, Francisco Bauzá, Pablo Blanco Acevedo, Pibel Devoto, siempre en clave regional y latinoamericana, es decir, en clave rioplatense y latinoamericana, partiendo de la base de que si es imposible entender la historia del Uruguay de manera provinciana y localista, como lo hace la historia tradicional, la historia de la historiografía tampoco se puede entender de manera autocentrada, o sea, una historia de historiografía uruguaya es imposible, porque todos los historiadores tuvieron influencias y contactos con autores latinoamericanos o europeos. En ese sentido, la cuenca del Plata, los países que integran la cuenca del Plata, es decir, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, han sido mi foco de estudio. Es decir, cómo se configuraron los campos historiográficos en esos países y la interrelación que hubo entre autores y escuelas de todos estos países. Por eso, aunque yo te mencioné a Lamas, Odone, Bauzá, Pibel y otros historiadores, no están en clave autocentrada, sino en sus vínculos, en su relación con la región y el continente. En ese sentido, tal vez mis tres obras más significativas en esta línea sean Despertar en Petrópolis, Andrés Lamas y la influencia de Brasil en la historiografía de la Cuenca del Plata, editado allá por el 2015. El adiós a los grandes maestros, Juan Pibel Devoto y la historia en América en las décadas definitorias, editado en 2019. Y finalmente este libro sobre Juan Odone, editado hace 2 o 3 meses. Por ahí va mi línea de trabajo. Ahí va. Bueno, empecemos por el final. Contanos entonces este trabajo de Odone. ¿Quién fue y cómo influyó en en este mundo en el que vos te movés de la epistemología de la historia? Bueno, Odone, yo lo defino como el primer historiador integral, el que hizo una práctica integral de la historiografía. ¿Qué quiero decir con esto de práctica integral? Es la realización de investigación, de docencia, de edición de libros, de edición de obras heurísticas, es decir, publicación de documentos, la formación de discípulos, ¿m? Labores de extensión universitaria. Todo esto
constituye la labor del historiador ideal, por decirlo de alguna manera. La labor del historiador que hace un ejercicio integral de su profesión. Antes de Odone existió un solo caso, que fue además antecesor, pero también contemporáneo de Odone, que es Juan Pibel Devoto. Juan Pibel Devoto realizó también una labor integral de ejercicio historiográfico, pero hay algunos problemas que tienen que ver con su particular concepción de la historia que a mí me cuesta, por esas por esas cuestiones, me cuesta identificarlo como el primer historiador integral, aunque realizó, y esto parece contradictorio, pero hubo algunos aspectos que nos permiten identificar a Odone como un autor más completo, si se quiere. Por ejemplo, en un punto esencial, Odone reflexionó sobre la disciplina, sobre qué es la historia, cómo hacer la historia, cómo investigar, cuáles son las fuentes. Esto Pibel no lo hizo de una manera tan sistemática como Odone. Los dos son autores integrales, pero tal vez para el desarrollo del campo historiográfico uruguayo, el autor decisivo fue Odone, por este ítem importante que te planteo, ¿no? Sin desmerecer a Pibel, por supuesto, de ningún modo, es una obra monumental la que hizo Pibel, que hoy la seguimos utilizando, sin duda, pero en función de lo que es la historia como ciencia, el concepto moderno de la historia, Odone es el primer historiador integral. De hecho, lo considero uno de los fundadores de la nueva historia en Uruguay. Precisamente, la nueva historia es la corriente que de alguna manera viene a romper la hegemonía de la historia tradicional nacionalista que tenía en los años 50 a Pibel como su máximo representante y disputa el campo historiográfico con el Museo Histórico Nacional y el Instituto de Profesores Artigas, dos ámbitos en los cuales Pibel tenía hegemonía. Entonces, desde la Facultad de Humanidades, Pibel disputa recursos, disputa este, discípulos, disputa medios de edición con el equipo de Pibel y el Museo Histórico Nacional. Perdón, Cuando hay entonces una competencia, Odone desde la Facultad de Humanidades. exactamente, Ah, perdóname, cuando hay una competencia por recursos, cuando hay una competencia por lo que llamamos preeminencia epistemológica, hay o existen las condiciones para la generación de un campo disciplinario. Y por ese motivo, Odone, fundamental animador de la nueva historia, es uno de los ejes fundamentales en torno a los cuales se produce lo que podríamos llamar la maduración de la práctica de la historia como conocimiento en Uruguay. De ahí que en este libro lo que yo intento hacer es explorar el surgimiento y consolidación de la nueva historia. Pero lo hago a través de una metodología muy particular que es siguiendo el itinerario biobibliográfico de Odone. ¿Esto es una biografía de Odone? Sí, sin dudas, es una biografía de Odone, pero es mucho más que una biografía de Odone. Es, si vos querés, la biografía de la nueva historia. Yo analizo ahí el campo historiográfico uruguayo e inserto a Odone en ese campo. Y al analizar su biografía lo voy ubicando en los momentos claves del surgimiento y la evolución de la nueva historia. Esa sería más o menos la propuesta general de la obra. Lo original de esta obra es que se hace con una metodología novedosa, no en el mundo obviamente, pero sí en Uruguay, que tiene que ver con la utilización de fuentes de archivo para comprender la historiografía. ¿Por qué digo que es novedosa? Y porque tradicionalmente la historia de la historiografía se hacía analizando la obra de los historiadores, es decir, los libros, los artículos, y estudiando su biografía tradicional. Nació en tal época, se formó con tal maestro, publicó esto y lo otro. Yo obviamente que analizo las obras más emblemáticas de Odone, pero sobre todo analizo lo que podríamos llamar la trastienda, es decir, cómo nacieron, cómo surgieron esas obras, en función de cómo se formó Juan Odone. Y para eso la correspondencia, el epistolario del autor, resulta significativo.
Esta obra tiene un respaldo fundamental en la correspondencia de Juan Odone y su esposa Blanca París de Odone, que también era historiadora. Además de contar con una suerte de GPS de la vida de Odone, que es su autobiografía. Escasísimos historiadores, casi que contados con los dedos de una mano, uruguayos, han escrito autobiografías. Odone publicó una de manera póstuma que se titula Mirando atrás, Historia y Memoria. Odone murió en el 2012 y este libro fue publicado por su hijo Gabriel, el actual ministro de Economía, en 2013. Es un libro magnífico. Entonces, con el libro, pero sobre todo con la documentación de archivo, en particular las cartas, reconstruí el itinerario vivencial de Odone y lo que yo te decía, esa especie de trastienda detrás de los libros y detrás de lo que se conoce, de los aportes, los viajes de Odone. Una historia más humana, si se quiere, una historia donde se rescata hasta la psicología del personaje en momentos muy críticos de su vida y de la vida del país, como fue, por ejemplo, la dictadura. Las cartas de Odone permiten, de alguna manera, entender al personaje y conocer aspectos de de sus miedos, sus temores, sus esperanzas, los desafíos que afrontó, cómo los superó, pero además aspectos de su vida, si se quiere, más eh, familiar, su vínculo con su vínculo con Blanca París, su esposa, el vínculo con su hijo, Gabriel Odone. Insisto, en un momento particularísimo como era la dictadura Estuvo en el y la experiencia exilio. del exilio. Claro, Estuvo, exactamente. ¿dónde estuvo? Eh, ¿A dónde Él fue? estuvo en México. Al comienzo de la dictadura estuvo unos 6 meses cumpliendo actividades académicas en Inglaterra, luego volvió, estudió con su esposa distintas posibilidades que se le ofrecían para el exilio académico y optó finalmente por México. Viajó solo, estuvo hasta el año 76 solo en México, en el 75-76 estuvo solo. En el año 76 viajó su esposa con su hijo. Permanecieron ahí unos años, hasta el 80 aproximadamente. Luego la esposa volvió a Montevideo con su hijo y él esporádicamente iba y venía. O sea que no estuvo siempre junto a su esposa y su hijo. Esto, desde el punto de vista del historiador, es muy interesante porque las cartas que intercambiaron Blanca y Juan son muy reveladoras, pues son esas cartas las que revelan incluso el aspecto más personal y familiar del derrotero de Odone. Por eso te digo que no es solo la biografía del personaje, es de alguna manera la biografía de los historiadores uruguayos en el exilio, porque O'Donnell se vinculó con otros historiadores uruguayos y extranjeros que estaban exiliados, y yo reconstruyo todos esos vínculos, reconstruyo, si vos querés, el itinerario del historiador uruguayo en el exilio, o el itinerario de los intelectuales uruguayos exiliados. Y además exploro las condiciones en las que vivían en Uruguay aquellos historiadores que permanecieron en el país, los intelectuales que permanecieron en el país y las condiciones de existencia muy complicadas que tenían, ¿verdad? No solo por la censura y la persecución política, la cárcel, sino también por cosas tan triviales como mantenerse y sobrevivir, es decir, ¿de qué trabajo? Las angustias de cómo conseguir la plata para poder sobrevivir. Digo, lo pongo así de manera muy concreta para que se entienda por dónde va la cosa, ¿verdad? Por ahí más o menos va el sentido del libro, la metodología. Tomás, te pregunto, volviendo unos minutos atrás en tu educación, alocución, ¿por qué no nos explicás, para lo que no estamos en materia, eh, el contraste entre la nueva historia de Odone y el nacionalismo de la historia del Pibel Devoto? Bien, em, la historiografía uruguaya nació formalmente, si tú quieres, con Francisco Bauzá. Francisco Bauzá es considerado algo así como el Heródoto uruguayo, es decir, el primer historiador riguroso que procuró hacer una historia que trascendiera la mera reconstrucción literaria o evocativa de hechos y personajes. Se nutrió de mucha documentación. Bauzá practicó la historia que se podía practicar en su momento. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. En particular, la labor intelectual de Bauzá fue entre 1870 y 1899, cuando murió.
La única historia que se podía practicar en aquel momento por múltiples razones que sería muy largo y complejo de analizar, era una historia patriótica y nacionalista. Es decir, las repúblicas americanas emergentes del rompimiento del pacto colonial con España, de alguna manera, comillas, se nacionalizaron en las décadas finales del siglo XIX. Y para esa nacionalización de los estados, justamente estados que querían convertirse en estados-nación, el conocimiento histórico era imprescindible, era necesario. Digamos, eh, la producción artística e intelectual era necesaria e imprescindible. Como un ejemplo muy anecdótico, te puedo decir que acá tenemos el pintor de la patria, que es Blanes, el, y el historiador de la patria, que es, bueno, el poeta de la patria, Sorriso de San Martín, y tenemos un historiador de la patria que es Bauzá. Como es una cuestión más erudita, más de especialistas, no se habla del historiador de la patria, pero en términos objetivos sería el hombre que le puso un relato orgánico, coherente y con fuentes documentales a lo que hoy denominamos República Oriental del Uruguay. Obvio que fue una historia muy buena en su época, pero que contrastada con el conocimiento histórico actual suena un poco ingenua. Te voy a dar un solo ejemplo para que me entiendas. Bauzá describe a los charrúas como los primitivos uruguayos, circunscribiendo el avatar de la etnia charrúa a los límites del actual Uruguay, o sea, que eran más o menos los mismos límites que de la época de Bauzá, como si los charrúas no hubieran atravesado lo que hoy llamamos el río Uruguay o no hubieran cruzado la frontera del Chuy. Este, entonces, es una historia muy, eh, ¿cómo decirlo?, muy encorsetada en los límites geográficos del país para darle sustento espiritual, identitario a la República Oriental del Uruguay. ¿Pero era lo que tenía al alcance como fuente de investigación o eso no influye? No, no, había fuentes alternativas. Lo que sucede es que había en todo el continente una orientación de la historia de carácter nacionalista. No se concebía el conocimiento histórico de otra manera. Es más, la historia recién estaba naciendo como un conocimiento autónomo. Ten en cuenta que en esa época se hablaba de literatura histórica. Casi la historia era casi que una rama de la literatura entendida como un relato no ficcional de los acontecimientos. Es necesario que pase todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX para que la historia se transforme en una ciencia social. ¿M? Entonces estamos en una época muy primaria, el primer historiador, por eso te decía. Bueno, esos criterios de Bauzá fueron retomados íntegramente por los historiadores posteriores. Pablo Blanco Acevedo, en segundo lugar, y sobre todo, el último gran eslabón de la cadena de lo que llamamos la tesis independentista clásica, Pibel Devoto. Me explayé un poco en Bauzá porque no entendés a Pibel sin Bauzá. De hecho, Pibel se autoproclamó siempre un discípulo de Francisco Bauzá. Obvio, no lo conoció en vida, conoció su obra. Pibel nació en 1910 y Bauzá murió en 1899. Pero, ¿qué pasa? Pibel quedó cautivado por la obra de Bauzá y literalmente se formó con con el gran libro de Bauzá que es La historia de la dominación española en el Uruguay. Fue como su Biblia historiográfica. Lo que hizo Pibel fue tomar los conceptos y los paradigmas de Bauzá y, entre comillas, ayornarlos a lo que era la evolución de la ciencia histórica en las décadas de 1940 en adelante. Eh, Pibel en realidad empezó a escribir en la década de 1930, pero las grandes obras de Pibel se van a producir a partir de que él toma la dirección del Museo Histórico Nacional en 1940 y a partir de ahí aparecen sus grandes libros. La historia de los partidos políticos, la historia de la República Oriental del Uruguay, raíces coloniales de la Revolución Oriental y las grandes colecciones heurísticas como Archivo Artigas, colección de clásicos uruguayos, este, y un emprendimiento editorial monumental como fue la revista histórica, ¿no? Entonces, en ese contexto, el cenit de la historia nacionalista, de la tesis independentista clásica, se da con Pibel Devoto. Digamos que Pibel y la comunidad historiográfica a la que había pertenecido primero Pibel, que es el Instituto Histórico y Geográfico,
o la comunidad historiográfica de la cual él asumió la dirección, como es el Museo Histórico Nacional, tenían pretensiones de hegemonía interpretativa de la historia uruguaya. En ese sentido, como que Pibel no admitía en sus emprendimientos, insisto, clásicos uruguayos, revista histórica, Archivo Artigas, historiadores o aprendices de historiadores que no compartieran su visión por esa pretendida pretensión hegemónica. En 1945 se funda la Facultad de Humanidades. En 1947 se crea el Instituto de Investigaciones Históricas. Y a mediados de la década del 50 empiezan a aparecer los primeros egresados de la licenciatura en Historia. Y ahí se va a disputar esa pretensión hegemónica de Pibel, con nuevos criterios, nuevas metodologías de una historia ya así más científica y no como un mero conocimiento al servicio de la construcción del relato nacional. Por eso digo que la nueva historia marca el rompimiento con con la historia tradicional. El Museo Histórico Nacional fue dirigido por Pibel entre 1840, entre 1940 y 1982, hasta que fue destituido por la dictadura. El Museo Histórico Nacional, tal como lo conocemos hoy, en buena medida es construcción de Pibel. Hizo una obra realmente, como todo lo que hizo Pibel, monumental. Las diversas casas, creo que son un total de 9, eh, fueron, fueron configuradas, ¿no? Es decir, fueron adquiridas por compra, por donación, durante la dirección de Pibel. Pero el Museo Histórico Nacional era y es, hoy hay un brillante director, Andrés Aspiros, realmente hay que sacarse el sombrero con la gestión que está realizando desde hace ya varios años en el Museo Histórico Nacional. El Museo Histórico Nacional era un centro de investigación, no era solo un museo. Hoy por hoy el museo custodia múltiples archivos y bibliotecas donadas por diversos intelectuales. Por ejemplo, el archivo y biblioteca Pablo Blanco Acevedo está custodiado en la Casa de la Valleja, conservado y custodiado en la Casa de la Valleja. Y es un archivo monumental. Hay una biblioteca americanista, hay colecciones de diarios, hay mapotecas. Es decir, eh, la obra, el archivo de Laura Ayestarán está custodiado en el Museo Histórico Nacional, es decir, es monumental. La gran cantidad de esos fondos fueron adquiridos durante la administración de Pibel. Todo esto para decirte que Pibel manejó un criterio muy amplio de incorporación de documentación, pero sobre todo le interesaba la documentación y los objetos, obviamente, y los libros afines a lo que podemos llamar su interpretación nacionalista. Pero lo que sí te puedo indicar es que Pibel lo que no aceptaba era algo que mencioné hace un ratito. Historiadores discordantes con su visión del pasado. Y hay una anécdota muy famosa que ilustra lo que te estoy diciendo. En 1985, Pibel es nombrado por el presidente Sanguinetti, primer gobierno post-dictadura, es nombrado presidente del CODICEN. Cuando se solicitó la venia al Senado para la integración del CODICEN, la discusión por la venia derivó en una suerte de homenaje a Pibel, no solo por su labor como intelectual, sino también por todo lo que había representado en, durante la dictadura, en las discusiones y en la transición democrática, su defensa de los ideales democráticos. Pero en ese homenaje a Pibel se hicieron muchas consideraciones relacionadas con su labor historiográfica también, obviamente. Y un senador, no recuerdo ahora el nombre, creo que era García Costa, pero no lo puedo afirmar, dijo algo así como que él quería homenajear a Pibel no solo como historiador, sino como patriota. ¿En qué sentido decía esto? Y contó una anécdota ese senador. Esto está en las actas del Parlamento. En determinado momento, siendo Pibel director del Museo Histórico Nacional, un investigador le solicitó documentación relacionada con un personaje histórico, con un héroe. Pibel intuyó que esa documentación podía, o este investigador le dijo que esa documentación podía mancillar el buen nombre, la fama de ese personaje.
Y Pibel manifestó que desconocía la existencia de esa documentación, pero que incluso conociendo la existencia de esa documentación, no se la entregaría, porque la personalidad y la memoria de los héroes que forjaron la patria no podía ser objeto de modas interpretativas del momento, y eran, en cuanto a verdaderos objetos de culto, no se podía mancillar esa memoria, esa imagen. Y este senador culmina diciendo, no sé si esta será la actitud de un historiador, pero sí es la actitud de un patriota, de eso no tengo dudas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Pibel escribió y actuó como un patriota, lo que está muy bien, está perfecto. Responde a un modelo historiográfico. En ese sentido, admitía colaboradores que comulgaran plenamente con él. Por eso que la nueva historia y el rompimiento que implica la nueva historia con la exaltación nacionalista va a ser muy cuestionada por Pibel y obviamente se va a enfrentar a través de múltiples situaciones con los historiadores egresados de la Facultad de Humanidades, que eran de alguna forma los que impulsaron esta nueva historia. No sé si te respondí la Sí, pregunta. sí, sí, sí. Creo que la anécdota esa lo pinta todo lo que contaste. Claro, ¿Lo exacto. conociste a Odone? ¿Tuviste trato con Odone vos? Sí, fui alumno de Odone. Fuiste alumno. Mi libro llega hasta 1985. Yo entré en la facultad como estudiante en 1986. O sea que, como dijo un colega, escribí sobre el Odone que no conocí. Yo aclaro en la introducción que porque a veces cuando se escribe sobre un colega, muchos hacen gárgara diciendo yo fui discípulo. Bueno, yo soy muy honesto, considero un historiador profesional, soy muy honesto, digo, yo no fui ni amigo ni discípulo de Odone, pero fui alumno. Lo conocí personalmente y lo respeté muchísimo, por el personaje que conocí, pero sobre todo por la obra de este hombre, ¿no? Este, durante 2 años fue mi profesor de Historia Americana uno e Historia Americana 2, o sea, Historia Americana Colonial del siglo XIX e Historia Americana del siglo XX. Ahí lo vi ya un historiador maduro, tenía 61, 62 años, y bueno, fue un verdadero disfrute participar de sus clases. Tomás Sansón, fue un gustazo charlar contigo. Aprendimos muchísimo y conocíamos a un personaje que realmente no lo teníamos en registro. Qué interesante, ¿no? La importancia de estas personalidades que puedan surgir ahí a la luz ahora, ¿no? Muchísimas gracias por este aporte. Un verdadero placer, Roberto, y gracias por la posibilidad de justamente dar a conocer a esta figura, ¿no? Está en todas las librerías, ¿no? ¿Quién distribuye el libro? ¿Guzzi? Guzzi lo Guzzi. distribuyó, Ah, sí, por el listado que tengo, o sea, en todas las librerías. buenísimo. Si lo distribuye Guzzi, estamos asegurados que lo encontramos en cualquier Ujú. lado. ¿Sí? Bueno, gracias. Nos Por encontramos en favor, cualquier momento, ¿eh? excelente.